Los cambios siempre son buenos, siempre y cuando los produzca Dios. Cuando los cambios los produce Dios, hermano, créame que siempre habrá algo bueno de parte de Él. Quiere ponerse de pie, capítulo 3 del verso 3, verso 17 del libro de los Hechos, dice: y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, dice, lo mismo que vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debería padecer. Por tanto, dice el verso, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Infinita, Señor, gracias por tu rica presencia. Gracias por tu amor inefable. Gracias por cada una de tus promesas. Gracias por la fe. Gracias por la esperanza, Señor. Gracias por los días venideros. Creemos, Señor, que serán mejores según tu deseo y según tu propósito. Gracias, eterno. Gracias, bendito. Gracias, Señor. Amén y amén. Tome su lugar. Hay algo acá que quiero dejarle en su corazón, una palabra que Dios habló a mi vida, y creo que el entender a Dios es, como dice la Escritura, gloríese el que me entiende y me conoce. Es algo especial entenderlo, es algo especial estarlo conociendo. Y para nosotros debe de ser una de las mayores bendiciones el que Dios se revele a nosotros, como se le revelaba a Samuel, dice, se le revelaba por medio de su palabra. Y creo que a manera que pasa el tiempo, no solamente por la enseñanza, sino por las mismas experiencias que tenemos, y cuando me refiero a experiencias no hablo solamente de aquellas experiencias en donde tenemos visitaciones de parte de Dios, donde escuchamos la voz de Dios, donde vemos la voz de Dios con cada milagro, cada respuesta, su provisión, su protección, etcétera, sino cuando vemos a Dios por medio de cada oportunidad que nos da. Si la Escritura dice que hay una nueva misericordia cada día, quiere decir que Dios siempre tiene una nueva oportunidad para nosotros. Él sabe que está tratando con humanos, Él sabe que está tratando con gente, y Él conoce perfectamente todo lo que el sistema caído hizo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, antes de venir a Él. Cuando venimos a Cristo comienza un trabajo, yo le llamo un trabajo inmenso en cada uno de nuestra vida, en lo que respecta a nuestra mente, corazón, alma, espíritu. Dios Espíritu Santo es el que nos comienza ese trabajo tan arduo que tiene. El Espíritu Santo, y bendito sea su Santo Espíritu, hermano, porque creo que si Él no lo hubiera dejado, nuestra vida sería prácticamente con nuestras fuerzas. Y sin embargo, sabemos que nosotros hacemos nuestra parte, pero es la mínima. Él es el que se encarga de hacer lo más fuerte en nuestra vida. Al leer este pasaje, de pronto me recordé un poquitito de la vida de Israel. La vida de Israel, hermano, fue siempre un sub y baja. En veces estaban arriba, en veces estaban abajo, en veces tenían sus tiempos en donde se consagraban a Dios. Habían veces que le fallaban al Señor. Y cuando aparece esa fue una historia que se repitió como un círculo vicioso en el pueblo de Israel. Épocas, generaciones, tiempos. El pueblo buscaba a Dios, habían veces que se apartaba,
Pero cuando aparece el Señor en medio de ellos, por medio de la vida de Juan el Bautista y por medio de todos aquellos hombres que él usó en aquel tiempo y sigue usando hasta el día de hoy, me refiero a los que son los portadores del mensaje de parte de Dios. En este caso, Pedro aparece en la escena en su tiempo. Les hace ver que el Señor había cumplido lo que había anunciado por medio de sus profetas. Pero Pedro va directo al grano, como dicen. Les dice: arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Y le dice: a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia de Dios. Esto me hacía a mí ver el mensaje tan directo que hacía en el caso de Pedro, algunas veces por medio de Juan el Bautista, otras veces por medio de todos aquellos hombres que Dios, como decía, ha usado y usó. Pero pensaba por un momento cuántas veces le falló y le fallaba a Israel al Señor. ¿Cuántas veces, hermano? Sin embargo, me permite a mí ver el fin de toda la historia de Israel y de la historia de la iglesia. Es tan asombroso como es de que Israel le fallaba y le fallaba y le fallaba, pero nunca dejó de ser pueblo de Dios, nunca. Hasta el día de hoy vemos cómo la profecía se va a cumplir en donde Dios de nuevo va a corregir a su pueblo cuando las 10 naciones lo rodeen, según el Salmo 83, y quieran destruirlo, porque los enemigos dice: destruyámoslo de ser nación, o sea, que desaparezca de la tierra. Y sin embargo, la profecía dicta que Israel jamás nadie lo va a poder destruir. Al contrario, Dios en su grande amor por su pueblo va a reinar en medio de Israel, y Jerusalén, que dice Ezequiel, es el ombligo de la tierra, es el centro de la tierra. De ahí saldrá la palabra, dice, de ahí saldrá la ley y de ahí saldrá la palabra. O sea, a pesar de todo lo que Israel le ha fallado al Señor, vendrá el Señor, reinará en medio de ellos, y de ahí va a salir la ley y la palabra para toda la tierra. Por lo que a mí me maravilla y me asombra del Señor es que, a pesar de cuántas veces le falló Israel, Dios siempre, hermano, le concedía una nueva oportunidad. Y les hablaba y les mandaba profetas y los visitaba, porque Dios, hermano, siempre ha amado a Israel y nunca ha dejado de amar. Nosotros, al igual, nosotros podemos fallarle al Señor, pero eso no implica que Dios va a dejar de amarnos. Su amor, hermano, es incondicional. Como hijos es natural, nos va a corregir, pero su amor va a ser el mismo, es como sus hijos. Sus hijos, hermano, podrán ser de lo peor, pero usted los va a seguir amando igual. Claro, los va a exaltar, los va a corregir, les va a quitar ciertos privilegios, pero su amor no va a cambiar jamás por ellos. Así es Dios para con Israel, así es Dios para con su iglesia, porque Dios, hermano, es no un Dios, sino Él es el Dios. Diga conmigo, Él es el Dios. Él es el Dios de oportunidades. Oportunidades. Claro, es natural que Dios siempre pide que haya un arrepentimiento en aquel que le falla. Por eso es que aparece Pedro y les dice: arrepentíos y convertíos. En el verso 17 les dice: hermanos, le dice, yo sé que obrasteis por ignorancia. Porque en veces, hermanos, debemos de reconocer que le fallamos a Dios por ignorancia, le fallamos a Dios porque bajamos la guardia, le fallamos a Dios porque, hermano, como dice David, perdóname de los pecados que me son ocultos, como diciendo, en veces te fallo y ni cuenta me doy. Pero Dios, hermano, que es grande en misericordia, es rico en misericordia y rico en perdón,
Él sabe que el hombre por naturaleza, imagínense, si desconoce, si no conoce a Dios, pues es más propenso a fallarle. Si va conociendo a Dios, pues también le va a fallar, porque la Escritura dice que el que dice que no tiene pecado, pues hace a Dios mentiroso. Pero aquí les dice Pedro, yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes. Es tan asombroso, hermano, ver cómo los gobiernos están actuando ahora y sin embargo muchos de ellos están ignorantes de que en realidad lo que están haciendo es malo. Recuérdese a Saulo de Tarso, que dice que él perseguía a la iglesia, la hacía blasfemar, a muchos cristianos los metía a la cárcel, y cuando mataban a un cristiano, él también daba su voto para que lo mataran. Cualquiera en aquel tiempo hubiera pensado que Saulo de Tarso era el anticristo, y sin embargo era el perito arquitecto de la iglesia, que en el debido tiempo Dios lo alcanza. Le permitió absorber todo lo que tenía que ver con la ley, porque ese hombre conocía la ley, hermano, de una manera tan maravillosa, que al final les pudo describir y trasladar el propósito de Dios escondido en el espíritu de la palabra, en sombras, tipos, símbolos, etcétera, y dar a conocer cuál era el propósito de Dios. Pero es tan asombroso, hermano. Yo no sé si tú te has puesto a pensar alguna vez, porque yo creo que de alguna manera todos le hemos fallado a Dios. ¿Usted qué cree? Todos le hemos fallado a Dios de alguna manera. Porque muchas veces, hermano, pensamos que quizás somos los creyentes ejemplos, ¿verdad? Excelentes, y como decía el cantautor de ese canto que estábamos cantando, que le sugiero lo escuche, es un canto que a mí por años me ha bendecido mucho. El grupo se llama GES, ya parece que ya desapareció como grupo, pero este hombre decía, en veces pensamos que ya no tenemos nada que cambiar, pero la gente que nos conoce, la gente que nos rodea y ve nuestras acciones, nuestras formas de hablar, sabe que hay cosas que tenemos que cambiar. Y Dios mucho más, ¿verdad? Porque si alguien conoce nuestro corazón, es Dios. Pero fíjese que esto es tan interesante, porque una de las cosas que yo meditaba cuando bajó esta palabra es, yo creo que todos, hermanos, más de alguna vez sabemos, estamos y nos haga saber que le hemos fallado a Dios. De alguna manera, hermano, en algo, por decir algo, porque pudiera decir de muchas maneras, pero de alguna manera alguna vez le hemos fallado en algo que sabemos que fue algo bastante fuerte y que definitivamente tenemos nosotros que venir delante de Dios y pedirle perdón. Estamos aquí, hermano. Digo algo que sabemos que hermano, fue un fallo, fue una metida de pata, pero Dios, hermano, en su grande amor, venimos y nos perdonó. No hablo, hermano, de que le fallamos de pensamiento, de intención, de deseo, sino que estoy hablando de que le fallamos en algo de obra, y que Dios en su misericordia vino y nos concedió el perdón, nos concedió la oportunidad. Pero es tan asombroso. Miren, la mentalidad de Dios, hermano, no es como la mentalidad del hombre. El hombre no perdona. El hombre, hermano, te ve fallar y lejos de que te restaure, te da el tiro de gracia. O te condena, o hermano, y te hunde, te pone el pie encima. Pero Dios no es así, hermano. Dios dice 7 veces cae el justo y Dios lo levanta. ¿Cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? 70 veces 7, 490, imagínense. En veces el hombre nos falla y prácticamente lo enterramos, hermano, porque el hombre es duro de corazón. Y Dios, hermano, es un Dios que nos da, o es el Dios que nos da la oportunidad. Yo veo a Israel cuántas veces, hermano, generación tras generación, y Dios le enviaba profetas, les enviaba hombres de Dios, y hermano, y a unos apedreaban, a otros mataban, y les enviaba una cantidad más grande, según dice la Escritura.
Y al final, hermano, va a reinar en medio de su pueblo. Es natural que todos aquellos que hacían eso, pues tuvieron también de parte de Dios, hermano, su corrección. La escritura nos enseña de un muchacho en 1 Corintios 5:5, que dice que se estaba acostando con la mujer de su padre. Deducimos que no era su madre, yo deduzco que era su madrastra. Pero me imagino que Dios, hermano, le hablaba y le hablaba y le hablaba y llega un momento donde le dice Pablo, por impulso del Espíritu, dice: a ese entréguenlo a Satanás para que lo mate con tal de que su espíritu sea salvo. Y sin embargo, cuando usted lee la segunda carta a los Corintios, Pablo pide que se le restaure considerándote a ti mismo. Dice: no vaya a ser que tú también seas tentado. Restaurarlo con un espíritu de misericordia, no vaya a ser que tú también estés en una tentación fuerte, sucumbas ante esa tentación y también vas a pedir ser restaurado. Y es restaurado el muchacho. O sea que la orden que Dios le dio a Pablo: entréguenlo a Satanás, es prácticamente retiren la cobertura espiritual. Y en el momento que retiran la cobertura angélica, el diablo iba a entrar y iba a hacer, hermano, estragos en la vida de ese muchacho. Y sin embargo, se arrepiente y entonces Pablo da la orden de que lo restauren, y en ese momento la cobertura angelical vuelve, hermano, y por eso Satanás no lo mata. Y entonces comienza la restauración, pero Dios le da la oportunidad. Dios le da la oportunidad, pero la oportunidad vino cuando aparece el arrepentimiento. Por eso es que Pedro aquí le dice: miren, ustedes, hermanos, obraron por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes, dice, pero Dios cumplió lo que había prometido de antemano por los profetas, de que el Cristo debería de padecer. Así que ahora les dice: arrepiéntanse y conviértanse para que sean perdonados sus pecados, dice, pero le dice: a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Dios, hermano, es el Dios de oportunidades cuando hay un genuino arrepentimiento, como en el caso de este muchacho de 1 Corintios 5:5, como el caso de Israel o como el caso de nosotros. Porque yo me imagino que en todo su recorrido cristiano, de alguna manera, usted le ha fallado al Señor. Yo creo que le hemos fallado todos, hermano, en diferente manera, pero consciente o inconscientemente, hermano, Dios, cuando nos permite ver nuestra falla, nos habla acerca de nuestra falla, pues Él sabe que tenemos la puerta de salida, que es el arrepentimiento. No es tan asombroso, hermano, que venimos al Señor, nos arrepentimos, y el genuino arrepentimiento hace que Dios nos perdone. Hace que Dios olvide, hermano, nuestra falla. Y el arrepentimiento trae consigo, en el creyente que ha fallado, los frutos deseados de parte del Señor. Porque cuando hay un arrepentimiento genuino, como decía Juan el Bautista, da frutos dignos de un arrepentimiento. Cuando hay un arrepentimiento genuino, entonces aparecen, hermano, con el tiempo aparecen los frutos, porque un fruto no es de la noche a la mañana. Por eso es que cuando alguien falla, tiene que haber una oportunidad de arrepentimiento en su vida, y ese arrepentimiento no se nota de la noche a la mañana, pero sí con el correr del tiempo, porque un fruto no sale de la noche a la mañana, sino el arrepentimiento es como una semilla que se siembra en la tierra, y con el tiempo, hermano, se da uno cuenta si en realidad hubo un genuino arrepentimiento, porque aparecen los frutos de ese arrepentimiento. Y Dios no ve, hermano, en realidad el fallo, sino Dios ve el arrepentimiento, el fruto que con el tiempo aparece. Porque si Dios viera en nosotros el fallo, yo le aseguro que ninguno
como dicen en inglés, you name it, llámese quien se llame, ostente el título que ostente, haga los milagros que haga, ninguno estaría de pie delante de Dios. Pero como Dios es rico en misericordia y rico en perdón, Dios, hermano, concede el arrepentimiento que conduce a la vida. Y con el arrepentimiento vienen los frutos. Pero aquí le dice, mire, arrepentíos, convertíos para que vuestros pecados sean borrados a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y esa palabra refrigerio viene del griego que es revival, en inglés es revival, que a su vez se traduce avivamiento, diga conmigo, avivamiento. Y la definición de avivamiento es un despertar espiritual. Entonces, cuando Pedro dice, arrepentíos y convertíos para que haya un despertar espiritual en tu vida. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y el refrigerio, hermano, viene como efecto, según esto que hemos dicho hasta ahora, y nunca más lo volvemos a experimentar. Cuando se reconoce o cuando reconocemos que éramos pecadores, que necesitábamos del Señor, viene un consternamiento, hermano, de espíritu, y es cuando le decimos, Señor, perdónanos, hoy te recibo como mi Salvador. Ese es solamente una vez. Final que nos afectó a nosotros por causa de la caída de Adán y por causa de todos nuestros pecados que cometimos antes de venir a Cristo. Y hay un constreñir de nuestro espíritu, hermano, y como lo que sucedió en el libro de los Hechos. Aquel mensaje de Pedro dice, hermano, que ellos estaban consternados, su espíritu, hermano, y le dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dice, arrepentidos y convertidos. Y es que, hermano, mire, cuando venimos al Señor, pues surge aquel arrepentimiento, éramos pecadores, le fallamos, el pecado de Adán, el pecado original nos alcanzó y nos afectó. Pero después de venir a Cristo, de alguna manera le fallamos. Hay cosas pequeñas que le fallamos en vez de cosas grandes que le fallamos, hermano. Y Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos. Pero con el arrepentimiento, cuando el arrepentimiento es genuino, el refrigerio, o sea, ese revival, ese avivamiento, lo que produce, hermano, es un despertar, como diciendo, le fallé al Señor. Y ahora, bueno, le fallé, pero como un genuino arrepentimiento, hermano, entonces te despierta. Y eso significa que en ese arrepentimiento es Dios tocando el corazón del hombre, es Dios tocando el corazón del hombre de tal manera que lo atrae hacia sí. Yo no sé si tú te has dado cuenta que le fallamos a Dios, nos arrepentimos y ese arrepentimiento como que te empuja a estar más cerca de Él. Hermano, mire, imagínense ministrando tantos años y mucha gente, hermano, llegaba conmigo y me decía, hermano, le fallé al Señor. ¿Y qué le podía yo decir? Ni modo, le iba a decir, hijo del diablo, ahora te vas al infierno. Imagínense qué terrible, ¿verdad? Hermano, le fallé al Señor y le digo, ¿qué te puedo yo decir? Le digo, ni modo que te agarre a patadas aquí, ¿verdad? Mi frase, ni modo que te dé unas cachetadas guajoloteras, ¿verdad? Ya qué, pues. Ya ni modo, ya le fallaste, ya veniste, estás arrepentido. Ahora, pues, renueva tus votos y échale para adelante. Levántate y camina, pues. ¿Qué le podía decir, hermano? Ni modo decirle, chale, ¿qué tanto le fallaste, verdad? Pues yo también soy hombre, pues yo soy humano, corre sangre por mis venas. Tengo un alma complicada como la suya. Hermano, dije, bueno, Señor, claro, le falló y también he fallado. Diferentes cosas, hermano, pero todos le hemos fallado. Y pues lo único es restaurarlo, como dijo Pablo, restaurarlo con un espíritu de mansedumbre. No vaya a ser que tú también seas tentado. La gente, hermano, que muchas veces ve a alguien que falla y está con el dedo señalador, no se da cuenta que tres le están señalando, hermano, y no se da cuenta también que si se descuida y se da un somatón, como dicen aquellas frases, nunca digas de esa agua no he de beber porque
el camino es largo y te puede dar sed, ¿verdad? Nunca digas de esa agua no he de beber porque al rato se están ahogando en esa agua, ¿verdad? Y muchas veces, hermano, mire, el hombre, repito, no perdona, pero cuando entendemos que estamos en las manos de ese Dios tan maravilloso, hermano, que da oportunidades. Para mí cada día es una nueva oportunidad. Cada día es una nueva oportunidad, hermano, de mejorar. Diga conmigo, mejorar. Pero para ello necesitamos del amor, de la paciencia, de la bondad de Dios, hermano. Necesitamos de su misericordia. Por eso pone una medida de misericordia nueva cada mañana. Nuevas son cada mañana su misericordia. ¿Y por qué dice David, su misericordia me seguirá todos los días de mi vida? Porque David le fallaba. David le fallaba, hermano, y cuando le fallaba, lo primero que quería era regresarse y decir, ya no quiero seguir adelante. Pero cuando trataba de regresarse, la misericordia estaba atrás y no lo dejaba que se regresara. Por eso es que la misericordia lo seguía. Hermano, mucha gente le falla a Dios y lo primero que quiere es tirar la toalla, abandonarlo todo, tirarlo todo. Y se sienten que no son dignos, hermanos. Y en realidad, si se piensa humanamente, ninguno sería digno. Pero tenemos que entender que Dios nos hizo dignos en Cristo Jesús. Le fallamos al Señor y lo primero que el Padre voltea a ver, no nos voltea a ver a nosotros, hermano, porque el pecado, sea chico, sea grande, hermano, sea blanco o negro, como muchos piensan, hermano, pecado es pecado, nos destruyera. Pero lo primero que hace el Padre es que voltea a ver al Hijo. Y el Hijo dice, yo morí por sus pecados. Y entonces ya nos voltea a ver a nosotros con amor por el amor al Hijo, hermano. Y nos damos cuenta que en realidad Dios es grande en misericordia, es perdonador y que nos da la oportunidad. Y nos arrepentimos porque su bondad, dice, nos guía al arrepentimiento. Y entonces con el arrepentimiento viene un despertar y usted no me dejará mentir porque de hecho no estoy mintiendo. Usted se dará cuenta que usted le falla a Dios. Nace el deseo profundo después de que usted se arrepiente de ser ahora mejor creyente, de buscar a Dios y decirle, Señor, ya no te voy a fallar. Y usted de pronto nace aquella hambre de buscarle, de acercarse, de orar, hermano, de ser mejor, porque eso produce el arrepentimiento. El arrepentimiento produce el refrigerio, que es un avivamiento, que es un despertar en su vida. Pero ese avivamiento, hermano, significa que Dios ha tocado tu corazón porque te arrepentiste. Es un quebrantamiento de corazón que produce un deseo profundo de volverse a Dios. Y ese deseo profundo es de adentro hacia afuera. Y que es visible, hermano, por aquellos que nos rodean. Por eso aparecen aquellas famosas frases que en veces decimos, es un buen hermano, es un buen siervo, es una buena sierva. Y lo decimos porque lo vemos, pues lo vemos en sus acciones, en su carácter, en su manera de hablar. Claro, mucha gente, hermano, en el mundo puede hablar barbaridades de alguien y cuando se muere dicen, era una buena persona. Ya se murió, ¿verdad? Usted no se ha dado cuenta que eso hace la gente. Pero aquí, hermano, en este camino, pues es obvio que a alguien le falla y ese fallo le hace ser mejor de como era antes. Pero ¿por qué ser mejor? Nosotros los hombres, hermano, y cuando hay religión en el hombre, alguien falla y lo que hace es ¡pum!, el tiro de gracia. Y hay que matarlo porque se falló, como diciendo, yo no le fallo. Está como aquel fariseo que llegó el publicano y llegó el fariseo al templo y el publicano no se atrevía ni siquiera a acercarse, ni siquiera a levantar su mirada, y el fariseo decía, Señor, te doy gracias porque no soy como todos los hombres, como diciendo, soy edición limitada, ¿verdad? Soy único en su clase. No soy como todos los hombres, Señor, pecadores, ladrones, adúlteros, etcétera. Y da una lista. Y todavía sumado a eso, hermano, era tanta su jactancia religiosa que dice, ni siquiera como este.
Y todavía le echó en cara a Dios, hermano, en su insolencia. Yo, mira, ayuno 2 veces por semana, 3 veces por semana, y hago esto, y hago lo otro, y hago aquello, hermano. Mientras el otro no se atrevía ni siquiera, hermano, a abrir su boca, solamente decía, sé propicio a mis pecados. Sé propicio a mis pecados, como diciendo, te he fallado, te he fallado. De pronto en el mundo espiritual y en el corazón de los dos, hermano, especialmente en el publicano, dice que regresó a su casa en paz. Llevó vida a su casa, el arrepentimiento, regresó a su casa en paz, hermano, y llegó con su familia, imagínense, se sentía perdonado. Mientras que el otro, hermano, en su jactancia, se fue con su orgullo, se fue con su jactancia y con su vanagloria, de que él era mejor que aquel, porque él, según entre comillas, no había fallado. Y ese sí había fallado, hermano. Porque el hombre es así. Porque cree que David, hermano, cuando falló, le dijo, Señor, mira, Dios le propuso, hermano, juicio, Dios le propuso guerras, Dios le propuso pestes, y pero viene David y le dice, pero que no caiga yo en las manos de los hombres. Porque el hombre no perdona. El único que sabe perdonar es que aquel que lo han pasado por un montón de cosas, que le han perdonado un sinfín de cosas, que hace misericordia porque en el momento que él necesitó hicieron misericordia de él. Pero hay gente, hermano, que no perdona, no concede oportunidades, no tiene misericordia, y como tiene un espíritu religioso se sienten como que ellos son el ejemplo que todos tienen que seguir. Hermano, esa gente muchas veces es procesada de tal manera que hermano, hasta que le hacen de tripas corazón, hermano. ¿Por qué? Porque es necesario que aprendan, porque la Escritura misma dice que juicio sin misericordia será hecho sobre el que no hiciere misericordia. ¿Usted no se ha dado cuenta que en veces si no hacemos misericordia, cuando la necesitamos, quisiéramos que todos hicieran misericordia con nosotros, hermano? Que no vaya a ser alguien el que falla, porque, hermano, muchas le caen encima, hermano, como fútbol americano. Pero que no vayan a ser ellos porque quieren que todos los entiendan, que todos les tengan misericordia. Y Dios, hermano, mire, a mí me asombra, Israel le falló muchísimas veces y sin embargo la gloria de su presencia en el reino milenial, hermano, va a ser algo tan asombroso, hermano. De ahí va a salir la ley y de ahí va a salir la palabra. Porque el arrepentimiento lo que produce en el corazón del hombre, hermano, es un despertar, como diciendo, sí, Señor, mira, te fallé, pero me voy a esforzar en ser mejor creyente ahora. Y una de las cosas que el Señor hablaba a mi corazón es, hermano, nadie está libre de fallar si baja la guardia, si se descuidó. Como decía David, ¿cómo han caído los valientes, hermano? En medio de la batalla, esa es una batalla, pero Dios concede oportunidades. Claro, debemos de entender que Dios corrige también, pero concede oportunidades. Hermano, en veces nos encontramos con gente que el que más señala o el que más pide perfección es el que más ha fallado. Y por eso aparece aquella frase, que me juzgue el justo. Que me juzgue el justo. ¿Y quién es el único que nos puede juzgar? El Señor, hermano. Como dijo el Señor cuando aquella mujer, bueno, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Quién podía tirar la primera piedra? Solamente él. Y no la tiró. Y empezó a escribir, hermano, en la tierra. Había un montón ahí reunidos. Y volteó a ver y dijo, empezó a escribir, dijo, a ver, Jessica, dijo. Y volteó a ver a Jessica. Y luego dijo, a ver, Leo, dijo. Y volteó a ver a Leo. Después aparece Joana, apareció Fidel, luego Zuleima, luego Lolis, y apareció Miguelillo, y apareció Elvira, y Nicho, y Ángel, y Elmer, y Juan el predicador, ¿verdad? Y a ver, dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera. Y nadie, hermano, ¿quién la iba a tirar? Si todos le habían fallado. Hermano.
Pero ¿sabe qué es lo asombroso de este Dios, amados hermanos? Mire, es que cuando le fallamos, Dios está en la mejor disposición de que cuando nos arrepentimos, hermano, produce en nosotros un despertar, un deseo profundo de ser mejores hijos, mejores cristianos. Y hay gente que no entiende esto. Hay gente que te ve fallar y pum, te señala, y que si tuviera una escopeta, hermano, te da el tiro de gracia. Te da el tiro de gracia. Pero Dios te da oportunidades. Es natural que todo pecado trae consecuencias, trae la corrección de Dios. Pero mire, si algo le agrada a Dios, hermano, es que nosotros nos arrepintamos cuando le fallamos. ¿Sabe qué es lo asombroso? En Jeremías 18:3 dice: entonces, cuando le da la orden a Jeremías de que fuera a la casa del alfarero, dice, entonces descendí a casa del alfarero y aquí estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo: ¿no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Hermano, dice, declara el Señor, aquí como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. O sea, se le echó a perder. Se le echó a perder el barro en las manos del alfarero. Se le echó a perder. Y Dios no es de lo que dijo, este barro se echó a perder, esta vasija. No tiró el barro. Agarró el mismo barro y empezó a hacer otra vasija, hermano, según le pareció mejor. Algunas versiones dicen, empezó a hacer otra vasija con el mismo barro a su gusto. Dice, empezó a hacer otra vasija tal como la quería. Empezó a hacer otra vasija mejor. En vez de nosotros le fallamos a Dios, hermano, el hombre viniera y nos diera el tiro de gracia, pero Dios dice, no, dice, yo no pienso como el hombre, estoy parafraseando. Dios dice, voy a hacer otra vasija mejor con este mismo barro. Como diciendo, hermano, el hombre no tiene misericordia, el hombre no tiene perdón, pero se me echó a perder en las manos, dice, pero ahora voy a hacer otra vasija mejor. Solamente para taparle la boca a los religiosos. Voy a hacer otra vasija mejor todavía de lo que iba a hacer. Mire cómo es Dios, hermano. Mire, yo no sé si usted está contento con el Dios que tiene, pero qué precioso, hermano. Mire, entender que Dios da oportunidades. Dice, ¿me fallaste? Sí, Señor, te fallé. Imagínate aquel Pedro. Pedro era apóstol, hermano. Sin embargo, blasfemó. ¿Se acuerda cuando el gallo lo noqueó, hermano? Casi le hubieran echado un peso completo. Lo mata, pero le echó un gallo, hermano. Un gallo lo noqueó. Blasfemó, lo negó. Yo no conozco a tal hombre. Era tanto su temor, hermano. Y después se va al mundo Pedro y allá lo encuentra el Señor, hermano, desnudo en el mar queriendo pescar. No pescaba, como decía mi abuela, ni jota, hermano, no pescaba nada. Y aparece el Señor, ahí va con aquel amor, aquella paciencia a buscar a su apóstol que le había fallado, que había blasfemado, que lo había negado, hermano. Y entonces cuando lo ve, se pone las ropas. Y la primera pregunta que le hace el Señor, Pedro, ¿me amas? Ni siquiera le reclamó, ni siquiera le dijo, mira Pedro, qué gacho fuiste, yo era lo que menos esperaba de ti. Tú que querías ser mi brazo derecho, el que quería siempre. No le dijo nada, hermano, nada. Sino le dijo, ¿me amas? Entonces apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. ¿Qué, no me quitaste el ministerio? Pedro, los dones y el llamamiento a Dios son irrevocables. Mira, ¿me amas, Pedro? Lo único que quiero saber. Ni siquiera le dijo, sí, Señor, pero te fallé. Él no quería saber, él ya sabía del fallo, Pedro ya sabía del fallo, y sin embargo lo fue a buscar y le dice, ¿me amas? Es lo único que quiero saber, ¿me amas? ¿Me amas? Es como cuando surgen hermanos, los desacuerdos en la pareja, pero ¿me amas? Pues sí, te amo, claro que te amo. Pues es todo lo que necesitamos.
Es todo lo que necesitamos. Un conflicto de entre hijos y padres. Pero me amas, pues claro que te amo, hijo. Claro que te amo, hija. Y tú me amas, mamá, pues claro. Eso no va a cambiar. Es todo lo que necesitamos. ¿Qué es lo que dice el Señor? Me fallaste, sí. Pero me amas, sí, te amo. Pero con todo y que te amo, te fallé. Ok, es todo lo que necesito saber. Vamos a echarle para adelante, hermano. Y mire, y es tan asombroso. Se le echa a perder la vasija en las manos del alfarero. Y Dios dice, voy a hacer una vasija mejor con el mismo barro. Hermano, y mucha gente dice, Señor, pero si aquel te falló, aquella te falló, lo que merece es que les des una paliza, lo que merece es que les quites el privilegio, lo que merece es que les quites el ministerio, lo que merece es de que se hunda hermano, y Dios dice, no, al contrario, voy a hacer una vasija mejor y le empieza a trabajar con aquella paciencia. Imagínense la paciencia para restaurar, hermano. Solamente alguien que ha sido restaurado. Jonás no podía ir a hablar, hermano, de misericordia ni de perdón. Era necesario que se lo tragara al pez. ¿Cómo iba a hablar de perdón solamente cuando sintió el perdón? ¿Cómo iba a ir a hablar de misericordia solamente cuando experimentó la misericordia? Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que nunca ha aprendido, hermano. Y viene el Señor y amolda aquel barro y hace una vasija mejor, hermano. Y fíjese que es tan asombroso esto, hermano. Porque en los días de Daniel, por ejemplo, dice, pero al fin de los días yo, dice Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, recobré mi razón, bendije al Altísimo y alabé, glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo. Y entre los habitantes de la tierra nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? En ese momento, dice Nabucodonosor, recobré mi razón y mi majestad, y mi esplendor, dice, me fueron devueltos. O sea que, después de que él se jactó, esta es la Babilonia que yo he edificado, 7 tiempos pasan sobre de él, se convierte en una bestia, comía, hermano, hierba como las bestias, pero después, hermano, que reconoció que Dios es el que domina sobre los hombres, dice, mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos. Yo no se los quito. Dice, y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme y fui restablecido en mi reino. Y oiga lo que dice, y mayor grandeza me fue añadida. Otra versión dice, y mayor poder me fue añadido. Otra versión dice, y mayor gloria me fue añadida. Y otra versión dice, y mayor autoridad me fue añadido. Y otra versión dice, y mayor riqueza me fue añadida. ¿Qué está diciendo Dios? Que si algo, hermano, le deleita a Dios es un corazón arrepentido, de tal manera que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Y que Dios no está viendo la falla, sino Dios está esperando el arrepentimiento. Y sabe que el arrepentimiento, sabe Dios que el arrepentimiento genuino despierta en el hombre un deseo profundo, hermano, de ser mejor. Y cuando despierta ese deseo profundo de ser mejor como efecto de un arrepentimiento, entonces Dios dice, bueno, tenía esto para tu vida. Pero Dios dice, mira, te voy a dar algo mucho mejor porque me gusta tu arrepentimiento, me deleita tu arrepentimiento. ¿Sabe lo que Dios me dijo? Para que entendamos esto, todos le hemos fallado de alguna manera, hermano. Sea pequeño, sea grande, todos le hemos fallado. Pero cuando venimos al arrepentimiento, Dios dice, mira, esto tenía para ti, pero mira, esto te voy a dar ahora. Y una de las cosas que el Espíritu me decía es, todos le hemos fallado de alguna manera. Como dicen en inglés, repito, you name it.
el nombre del apóstol, del profeta, del pastor o del que echa fuera demonios o del salmista, a quien quiera usted nombrar. Todos le hemos fallado de alguna manera. Pero sin embargo, Dios en su amor por nosotros y en su esencia, porque es único, Dios es único, diga conmigo, Dios es único. En su esencia, como a Él le deleita el arrepentimiento a tal grado que el arrepentimiento nos lleva a la vida eterna, aun cuando éramos dignos de ir por la eternidad al lago de fuego. El arrepentimiento, hermano, nos permite entrar a la eternidad, a una gama de cosas hermosas. Cuando le fallamos y nos arrepentimos, Dios dice, como te arrepentiste y en tu corazón está el deseo de acercarte más, de fallarme menos, de hacer mejores las cosas, de ser mejor hijo, entonces te voy a dar mayores cosas. Y esta es la palabra que tengo para ti, pueblo. Todos le hemos fallado de alguna manera, pero el Señor me dijo, como te arrepentiste y decidiste en tu corazón ser mejor, todo lo que antes tenías, me dijo, te lo voy a dar más, te lo voy a dar mejor. Pregunto, ¿lo hizo con Job? Lo hizo con Job. Le dio más de lo que tenía, hermano. Le dio más de todo lo que por permisión divina vino el diablo y le quitó. Por eso decir que dile al diablo que te regrese lo que te quitó, no, ya te lo quitó, que se lo lleve. Ahora, espera lo que Dios te va a dar, que va a ser mejor de lo que tenías. Lo que el Señor me hablaba a mi corazón es que en veces le fallamos y Dios dice, bueno, me fallaste, pero mira, hay cosas que yo tenía para tu vida. Pero como veo que te arrepentiste, entonces mira, te voy a dar cosas mejores. ¿Qué? Mire, al pensamiento humano, ¿qué merecía el hijo pródigo que hiciera el padre? ¿Qué merecía? No merecía, hermano, que le estuviera engordando un becerro exclusivo para él. Yo me imagino que el deseo del corazón del padre era, mira, este becerrito es para él, y haber dicho a sus siervos, engórdenlo, cuídenlo, aliméntenlo bien, porque este es el que vamos a matar cuando mi hijo vuelva. Y regresó el hijo, hermano, con sus pecadotes, y cuando el padre lo vio, dice que salió a abrazarlo. Y entonces, lo primero dijo, báñenlo, vístanlo, denle anillo. No le quitó la autoridad de hijo. Él dijo, hazme como uno de tus trabajadores. El padre dijo, no, tú eres hijo. No le quitó la posición de hijo. Le dieron anillo, la autoridad de hijo la tenía. Hermano, le mataron, le pusieron las sandalias y le mataron el becerro engordado. Y hay veces, hermano, que usted conoce a alguien que ha fallado y de pronto llega a la iglesia y si usted es religioso lo va a ver así como, uy, ahí viene ese, ahí viene esa. ¿Por qué es religioso? Porque usted piensa que usted es mejor que aquellos que fallaron, sin darse cuenta que a lo mejor usted falló más, porque en vez del que más falla es el que más señala, hermano. Y le hacen fiesta al pródigo. Un fiestonón, hermano. Había fiesta en los cielos. Había fiesta en la casa del Padre, hermano. Y un fiestonón porque había un arrepentido. Y el pródigo dijo, diré a mi padre, le diré, Padre, pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Porque cuando uno falla, lo primero que dice. Y sin embargo, hermano, le hacen fiesta. Matan el becerro engordado y todos estaban contentos y el religioso, su hermano, estaba bien enojado. Enojado que cómo era posible que le hicieran fiesta a ese pecador, cómo era posible que le mataran el becerro engordado, pero el padre estaba contento.
Si algo alegra el corazón del Padre, hermanos, es el arrepentimiento, a tal grado que él en su gozo, él dice, le voy a dar cosas mejores. Lo hizo con Job, lo hizo con Nabucodonosor, mayor gloria le fue añadida, más autoridad, más poder, hermano, más gloria, más riqueza. Y cualquiera hubiera dicho, ¿cómo es posible? Si este le falló. Y voy a terminar con esto. Salmo 89:30 dice, si sus hijos abandonan mi ley y no andan en mis juicios. Está hablando de Salomón, dice, si violan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces castigaré con vara su transgresión y con azote su iniquidad, porque el Padre va a corregir. Pero no voy a quitar de él mi misericordia, ni obraré falsamente en mi fidelidad. No voy a quebrantar mi pacto, ni cambiaré la palabra de mis labios. ¿Qué está diciendo? No voy a cambiar todas las promesas que le hice, se las voy a cumplir. Todo lo que le prometí, se lo voy a cumplir. Pero si me falla, lo voy a corregir. Pero mi amor va a estar ahí. Lo voy a corregir, no a tal grado que lo mate, no, lo voy a corregir, pero no voy a apartar mi misericordia. Alguien dirá, entonces le puedo fallar a Dios. No, yo no te aconsejo que le falles. Aunque todos le fallamos, pero porque Dios te va a corregir. Pero Dios dice, mira, es como cuando el hijo se porta mal. El hijo se porta mal. Le dice su mamá a la Jaelita, se portó mal en algo. No mal así que uno diga qué barbaridad, no. Pues son cositas pequeñas. Ella le había ordenado unos tenis, que ella los quería. Y dice, ya no, voy a cancelar la orden. Voy a cancelar la orden. Y la otra, pues pone triste su carita, ¿no? No, pues quería sus Converse, quería sus tenis. Y yo le dije a ella, yo en realidad yo sí los cancelo de a de veras, le dije. Pero al final dice, no, dice, son los que le gustan. Pero ya viene la otra, le dice, I'm sorry, mami, I'm sorry. Hermano, imagínense cómo se pone el corazón de Dios cuando le fallamos y de pronto tú llegas y le dices, Señor, te fallé, Padre, perdóname, te fallé. Imagínate, el solamente ver que tú vienes arrepentido, el Padre, hermano, olvídese, hermanos. Imagínense si murió en la cruz, mandó a su hijo a morir en la cruz por nosotros. Imagínense el amor de Dios. Si fuera porque somos, hermano, unos creyentes que casi entramos volando a la iglesia, no es cierto, hombre. Ya nos hubiera matado a todos. Pero en su grande amor, hermano, cuando él ve que hay un arrepentimiento, dice, bueno, todo pecado tiene su consecuencia, pero si te tengo que corregir, te voy a corregir. Pero ¿sabes qué? Ese arrepentimiento que produjo en ti un deseo profundo de agradarme más, va a hacer que yo te dé cosas mejores. Y Dios lo cumple, hermano. Imagínese lo que tiene el arrepentimiento cuando le fallamos. Dios ve que le fallamos y Él espera. Él dice, voy a esperar que se arrepienta. Y espera, Dios es paciente, lento para la ira, grande en misericordia. Y de pronto ve que te arrepientes. Hermano, Dios se alegra de tal manera que dice, le voy a dar algo mejor. Y te da algo mejor. ¿Qué espero yo de Dios, hermano, en los días venideros? Cosas buenas. Porque soy un gran creyente. No, tampoco soy un pecador de 7 suelas, hermano. Pero, ¿qué espero yo de Él como mi Padre? Cosas buenas. Cosas buenas. Le fallo, como decimos cada Santa Cena, imagínense. Algunos tal vez no me entienden, pero dice, Señor, perdónanos cada Santa Cena, ¿verdad? Sabemos que te hemos fallado. Y claro, lo meto a usted también, porque como me conozco a mí, lo conozco a usted también. Señor, perdónanos, te hemos fallado de pensamiento, de intención, de deseo y de hecho. Y quizá algunos hermanos religiosos, bueno, porque mire, hay lugares en donde el día de la Santa Cena pasen todos los hermanos que no le han fallado y hacen línea todos los consagrados. Y los que saben que le fallaron se quedan ahí, hermano, en la silla. Y todos los que pasan, hermano, jactándose de que yo nunca le he fallado, hasta voltean a ver los hermanos así, como aquellos caballos del desfile de las rosas. Usted los ha visto, los caballos del desfile de las rosas, que caminan así.
Y usted está viendo los caballos, qué bonitos se miran, ¿verdad? Y lo voltean a ver y hasta le hacen así como los hermanos, como diciendo, yo no he fallado. Pero por eso la Santa Cena, Dios en su grande misericordia, dice, escudriñaos a vosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos da la oportunidad que nos arrepintamos para que después participemos de la cena y que no nos venga un juicio. Nos da la oportunidad. Dios siempre da oportunidades. Diga conmigo, Dios siempre da oportunidades. ¿Pues sabe lo que el Señor me dijo? El arrepentimiento mueve la mano de Dios a recibir cosas mejores de Él. Ah, qué rico, dice uno. Por eso me gusta este Dios. No lo cambiaría, hermano. No lo cambiaría. No cambiaría porque sé que, hermano, en mi humanidad le fallo, pero Dios viene y ¿sabes qué, Señor? Mire, no le va a decir a nadie, no le cuente a nadie. Pero en veces yo vengo y le digo, Señor, mire qué idiota fui, Señor. Qué idiota fui, Padre. Y claro, Dios me entiende, hermano. Dios me entiende. Y algunas veces le digo más fuerte, le digo, Señor, perdóname, es que soy un estúpido, Señor. Soy un estúpido. Hermano, yo sí hablo con Dios. Él ama la verdad en lo íntimo. Si muchas veces lo pensamos, Dios conoce los pensamientos, pero le digo, Señor, ayúdame, hombre, ayúdame, Padre. Como dice un hermano que conocí, dice que él viene delante de Dios y le dice, Señor, mira, soy humano, Señor. No estamos hablando de pecadores de 7 suelas tampoco, ¿verdad? Pero dice, yo vengo y le digo, apá, así le digo, él me cuenta y me dice, yo vengo y le digo, apá, no sé por qué me pasó esto, Señor. Pues tú eres mi papá. ¿Qué vas a hacer ahora conmigo? Y me dice, y yo así le hablo y conmigo se enojan porque yo les cuento que así le digo. ¿Usted qué piensa? No, pues es tu papá, le digo, ¿qué quieres que te diga? Ni modo que te diga que es tu tío si es tu papá. Hace poquito estaba platicando con el Señor uno de estos días. Y le dije, mira, te voy a decir como te dice aquel hermano, papá. ¿Cómo ves? Porque al final de cuentas es nuestro Padre. Hermano, ¿será que su amor va a cambiar? No. Es que no viene a Cristo, hermano, es porque definitivamente no sabe lo que es amor, hombre. Si nunca le han dado un beso, pues. Pero cuando yo veo al Señor, el arrepentimiento complace tanto, hermano. El corazón de Dios le deleita tanto, hermano. Claro, le molesta el fallo, pero, hermano, con el arrepentimiento todo se tranquiliza. Y Dios dice, hijo, tengo promesas para él, para ella. Pero su arrepentimiento es tan deleitoso para mí que le voy a dar cosas mejores. Y hace una vasija mejor. Hace una vasija mejor, hermano. Y Nabucodonosor dice, y mayor gloria me fue añadida. ¿Se la merecía? No, lo que se merecía era una pateada, hermano. Pero no. Le dan, hermano, mayor gloria, mayor riqueza, mayor poder, mayor autoridad, como dice en la Escritura. Yo termino con esto. Vente, Elmer. A mí me asombra que Israel, por generaciones, por tiempos o por épocas, hermano, siempre le ha fallado a Dios y sin embargo, allí va a reinar. Ahí va a reinar. Porque Dios es así. Por eso mira, cuando tú veas a alguien que falla, no te pongas en sus zapatos porque no va a ser que tú le falles peor. Que tú le falles peor, hermano. Al contrario, dile, Señor, ten misericordia. La misma Escritura dice que hay que llorar con los que lloran. Hay que gozarnos con los que se gozan. Pero qué rico, hermano, es tener un Dios que si le fallamos nos corrige, porque claro, nos va a corregir. No es un padre alcahuete, pero sus promesas van a estar ahí. Y que muchas veces, hermano, tal vez por fallarle, perdemos algunas cosas, pero Dios dice, pero te voy a dar mejores, como lo hizo con Job. Y nos damos cuenta que estamos en buenas manos. Y que aquí no importa en realidad cuál título tengamos, de alguna manera le fallamos a Dios. Cerca de ti, yo quiero estar. ¿Quieres ponerte de pie? Para escuchar tu voz
y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Oh, sí. Jesús, tú eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Jesús, levanta tu corazón. Tú eres mi buen pastor. Cántaselo. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Padre, gracias. ¿Quieres decirle con tus palabras gracias? Cada oportunidad que nos das es una nueva misericordia. Y una nueva misericordia significa una nueva oportunidad. Cada día, Señor, es una nueva oportunidad, en donde nuestro corazón y nuestro deseo es fallarte menos, desagradarte menos, complacer tu corazón más, deleitar tu corazón, Señor. Pero nadie, Señor bueno, está exento de fallar. Y como decía mi pastor, nadie está tan cerca de una caída como cuando está en alto. Gracias, Dios bueno, porque tú conoces la verdad. Tú deseas la verdad en lo íntimo. Y sabemos, Señor bueno, que mientras vamos en este camino, si nos descuidamos, podemos fallar. Pero que si fuera por el error, el fallo, el pecado, la iniquidad, la maldad cometida, Señor, nadie estaría delante de tu presencia. Cuando te fallamos, tú volteas a ver a tu Hijo. Y el amado Jesús te dice, Señor, yo pagué por sus pecados. Gracias por Jesucristo. Dile gracias por Jesús. Jesús, tú eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Cada vez que hay un arrepentimiento, produce un despertar en nuestro corazón. El deseo de fallarle menos. El deseo de ser mejores. Proponte en tu corazón ser mejor cada día. Eso no quiere decir que no le vas a fallar. De pensamiento, de intención, de deseo o de hecho. Pero hay una puerta de salida y eso es arrepentimiento. Y el arrepentimiento te abre las puertas a un sinfín de cosas buenas que Dios tiene en su corazón para tu vida. Espera en ellas, llegarán en cualquier momento, llegarán. Pero si en tu caminar tropiezas, te caes, levántate y camina. Levántate, renueva tus votos, decía un predicador. Decía,
Nadie está exento de una caída. Pero decía él, pero no te quedes ahí. Levántate y camina. Jesús, tú eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Gracias, eterno. Gracias por ser nuestro Dios. Me decía el Señor, cuando alguien falla, yo lo corrijo. Pero siempre tendré cosas buenas para él, para ella. Mi misericordia no se apartará. Y sus bondades nunca se acabarán. Levanta tus manos, dile gracias, Señor. Gracias, eterno. ¿Qué esperamos nosotros como hijos de Dios? Cosas buenas. Porque aun si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Oh, gracias, Dios. Gracias. Recibe de Dios, recibe de Dios. Gracias, bendito. Gracias. Gracias, eterno. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Llévate esta palabra en tu corazón. ¿Quieres darle una ofrenda de palmas? Dale una ofrenda de palmas.